Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Si se puede poner de pie, hágalo de pie para reverencia a la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor. Vamos a leer bastantes versículos por si no ha leído en la semana o este día. Pues hoy vamos a leer para tener una mayor amplitud para el pensamiento de esta tarde. Leemos la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres que está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diere su viña por dinero, y que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en el nombre de Acab, y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot. Y con cartas que escribió decían: así proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado al Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera a la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí está en la viña de Nabot, en la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová: no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también la sangre de tu misma sangre. Acá dijo a Elías: ¿me has llamado enemigo mío?
Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y he aquí, yo traigo mal sobre ti, y borraré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basaba, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con lo que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y lo que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo inclinaba. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse, por favor, en esta hora. Ahora sí leímos bastante, ¿verdad? Ahora sí leímos un pasaje bastante extenso para hablar, hermanos, en esta hora sobre los valores del reino de Dios. Ese es el tema en el cual yo quiero centrar el pensamiento de esta tarde, los valores del reino de Dios. Y es importante, hermanos, hablar de este tema, porque si bien es cierto, hermanos, se habla de muchas cosas como hay que venir a Cristo, hay que arrepentirse, hay que prepararse para la venida del Señor, pero casi nunca se habla sobre los valores que debe tener una persona que ha venido a los caminos del Señor, de los valores que debe tener una persona que ha recibido el cambio, que ha recibido el arrepentimiento. Y como ejemplo, yo he tomado esta pareja bien conocida que era Acab y Jezabel. Esta mujer, hermano, que poseía una influencia sobre su marido de tal manera que aquel hombre, hermano, no tomaba una decisión si no era por ella misma. Esta mujer era una sacerdotisa de Baal, una hija de un rey de los sidonios, en la cual llegó a ser la princesa, la mujer de Acab, porque para hacer alianza entre los dos reyes, el rey sidonio le dio a su hija para hacer una alianza con el rey de Israel. Pero esa alianza que hizo este rey con los sidonios, dándole esta princesa, que era una sacerdotisa de Baal, eso trajo un desastre para la vida no solamente de aquel rey, sino también del pueblo de Israel. Porque si bien es cierto, si una persona, hermanos, tiene, digamos, es hijo de Dios, pero no tiene las convicciones bien claras de lo que quiere hacer, a dónde va, es fácil ser llevado, es fácil ser, hermano, llevado a la corriente negativa del mundo. Fíjense que, hermano, que esta mujer en Apocalipsis nos la presenta todavía como una mujer que dice que es corrupta, actuando en contra de los siervos del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, este espíritu de Jezabel todavía hasta el día de hoy está en medio de la iglesia del Señor, que enseña, hermanos, ciertas cosas que la palabra del Señor no quiere que, digamos, nosotros como pueblo de Dios tengamos. Porque fíjense, en este libro leemos la historia de Nabot, de él. Y fíjense, hermano, que uno se viene, al menos, y se mete en el personaje de este hombre que tenía la razón. De la manera, de su posición que tenía, porque él tenía convicciones no solamente a lo que él tenía, sino a lo que la palabra de Dios
decían la palabra. Porque estos versículos que hemos leído nos muestran las consecuencias negativas de la corrupción y el abuso de poder que hace el rey Acab, guiado por su mujer. Llevan, hermanos, a una manera la maldad, el pecado. Y a veces, hermanos, alguien puede decir, en el nombre de Dios lo hizo. Alguien puede decir, en el nombre de Dios lo hizo porque él mandó, o más bien ella mandó a poner en ayuno y oración para después cometer ese grande pecado. Porque fíjense, hermanos, que es bien importante hablar de los valores del reino. Porque fíjense, ahora hay cristianos que son, hermanos, cristianos que hablan que son hijos de Dios. Y son cristianos pro vida, que están a favor de la vida. Cuando les hablan del aborto, inmediatamente pegan un salto, dicen, no, yo estoy en contra del aborto. Pero cuando, hermanos, uno los va, hermanos, investigando y todo eso, ellos están de acuerdo, hermanos, que las personas, aunque hayan sido delincuentes, sean muertos. Y es lo mismo. Matar a un feto que no ha nacido es lo mismo como matar a un delincuente. ¿Sí sabía eso? Los valores del reino de Dios enseñan lo contrario. Porque antes sí era así, ojo por ojo, ojo por ojo, ¿verdad? Pero hoy ya no. Ahora el Señor cambió esa regla del ojo por ojo. Hoy dejó otra manera de que nosotros podamos conducirnos en la vida como hijos de Dios. Ya solamente dice la palabra que hay que amar, dice, a tu enemigo. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Pero estos dos personajes que hemos tomado, lo tomo yo, hermano, como ejemplo de la manera que uno no debe de conducirse. Uno puede conducirse de una manera que a Dios le agrada. Porque fíjense que uno se va metiendo, y como yo decía, ahora se habla, hermano, muchos cristianos suben en redes sociales y dicen, yo estoy en contra de esto, estoy en contra de lo otro. Pero cuando uno va, hermanos, más adentro de lo que ellos conocen, uno sabe que ellos no son, hermanos, nada de lo que están diciendo. Porque una cosa que yo diga, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, pero que mis valores, hermano, porque fíjense, Jesús mismo cuando vino, sus valores eran distintos, y eso no encajó con la gente. Eso no encajó con la gente porque ellos estaban acostumbrados a otros valores que tenían. Y el Señor, hermano, por eso no pudo vivir en medio de ellos. Porque fíjense, este hombre viene y le dice en el versículo 2, acá habló a Nabot diciendo, dame la viña para un huerto de legumbres que está cercano a mi casa. Este hecho, hermano, esta historia, este hecho comienza simplemente, hermano, alguien puede decir, no, algo simple es lo que está deseando el rey Acab, que esa viña solamente pase a ser de él. Se la está comprando, le estaba diciendo que le va a dar otra viña en otro lado, pero que esa quiere él. Alguien puede decir, no está mal que él tuviera ese deseo, ¿verdad, hermano? No está mal que él tuviera ese deseo de querer esa viña que estaba cercana al palacio. Cualquiera puede decir, no, ese terreno me gusta porque está cercano a mi casa, ese lo quiero. Pero tal vez la otra persona dice, no, yo no se lo puedo vender porque es una herencia que tengo. No importa, yo se lo compro y se pone empecinado a obtener eso. Entonces, así este hombre se pone y le dice a dame tu viña. O sea, cualquiera simple puede decir, no, solamente es una transacción de un inmueble. Acá quería el viñedo que estaba cercano a su casa, por lo tanto, no es malo que él quiera esa viña para tenerlo, hermano, por él quería tenerlo para hacer un huerto cercano al palacio. Y él estaba dispuesto, hermano, a pagar lo que fuera por esa tierra. Pero aquel hombre, hermano, llamado Nabot, él dijo que no se la podía vender ni cambiar por otra. Porque ¿sabe por qué? Porque este hombre estaba, hermano, cumpliendo la palabra de Dios. Porque ¿qué decía la palabra de Dios en el libro de Números? Capítulo 36, versículo 7. O más bien en todo ese capítulo, allí podemos, si usted lo lee, hermano, en su casa, el capítulo 36, allí habla de cómo tenía que hacer las posesiones, al menos las tierras. Dice el versículo 7, porque la heredad de los hijos de Israel no serán traspasadas de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres.
O sea que eso es lo que decía la palabra del Señor, que nadie podía traspasar una heredad de una tribu a otra tribu. Posiblemente acá era de otra tribu, por lo tanto no tenía derecho a poseer esa tierra. Pero que el hombre, hermano, usando el uso de poder que él tenía, porque él era el rey, él era poderoso. La mujer le dice, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que sea. Y él, hermano, hace dicen por ahí, un chanchullo, ¿verdad? Hermano, más bien la mujer que era la que hacía todo por él, hacen, hermano, algo ahí para poder quedarse con esa propiedad. Porque no era fácil quedarse con esa propiedad, porque la gente sabía lo que la palabra de Dios decía. Y fíjense, hermano, aquí vamos, como decía yo, en los valores que una persona pueda tener, de cómo se quiere manejar. Porque, ¿sabe? El rey Acab, como líder, como rey, tenía responsabilidades. Y las responsabilidades que él tenía era de actuar de acuerdo a los principios éticos, morales de su pueblo. Hay cosas que van más allá de solamente decir, está bajo la ley. O está bajo, él está bien lo que está haciendo. No, hay cosas, hermanos, que son éticas y morales, en la cual nosotros como hijos de Dios no podemos entrar ahí. Y sabe, hermano, a veces la iglesia pierde ese centro, porque la iglesia dice, no, yo estoy bien con Dios. Pero pueden opinar, hermano, de muchas cosas y no tener la base importante, que es la ética. La ética, hermano, de cómo debe de caminarse, o la solvencia moral, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, él tenía la responsabilidad de actuar de acuerdo a los principios éticos, morales de su pueblo. Él tenía que actuar como rey, tenía que dar el ejemplo. Sin embargo, hermano, en lugar de ello decidió actuar de manera egoísta, diciendo, yo quiero esto. Como el mismo David, ¿verdad? En una ocasión, cuando él dijo, teniendo tantas mujeres, dijo, no, yo quiero aquella, la mujer de Urías, quiero esa, la única que él tiene, esa quiero. Y él pudiendo tener muchas, o más bien tenía muchas, y él dijo, esa quiero, actuando de una manera egoísta. Porque fíjense, hermano, que uno de los pecados más grandes que uno puede cometer es ser egoísta. Actuando de una actitud egoísta hacia los demás, eso a Dios no le agrada. Porque sabe, hermano, uno de los pecados más grandes que cometió Sodoma y Gomorra, es conocido Sodoma y Gomorra porque habían homosexuales y habían todo el tipo de pecados. Pero la Biblia dice en Isaías que el pecado de ellos era otro. Era el orgullo, era el egoísmo, era que querían tener todo para ellos. Por eso cuando Abraham, hermano, va a la guerra con el rey de Sodoma y luego, hermano, ganan la batalla y todo el botín que traían, le dice el rey de Sodoma, le dice, Abraham, como fuiste conmigo a la guerra, yo me quedo con los esclavos, con todos los reyes que traemos, y tú quédate con todas las riquezas. Pero dice que Abraham le dijo, no me des nada de eso. Yo no quiero que después me digan que porque tú me bendeciste a mí, yo soy próspero. Yo quiero ser prosperado por mi Dios. Abraham estaba, hermano, por eso Dios lo escogió. Por eso Dios lo eligió, porque él tenía otros valores. Por eso le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No quería nada de aquella parentela. Y mediante Abraham estuvo, hermano, con parentela, Dios no le dio la promesa que le había prometido, que era un hijo. Cuando estuvo, hermano, cuando salió de Ur, salió con el papá de Lot, con Lot y todo eso. Pero se murió en Harán. Y ahí después se vino, hermano, hacia la tierra de Canaán, pero todavía traía a Lot. Y después anduvo allá con Lot, fue a Egipto con Lot. Y cuando regresaron de Egipto, muy ricos, dice que tuvieron problemas los siervos. Entonces ahí se separan, y cuando ellos se separan, dice que Dios se le aparece y le dice, ahora sí, ahora te voy a cumplir la promesa. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos separemos de las costumbres, nos separemos de todo aquello, hermanos, que nos va a llevar a perder los valores, los principios que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, este hombre como líder, él tenía que actuar con principios éticos y morales, y la iglesia debe tener esos principios morales, porque, hermano, la sociedad se pierde, hermano, en el pecado, y ellos pueden opinar, hermano, como yo le ponía el ejemplo,
que la iglesia dice, somos pro vida, estamos en contra del aborto, pero que mueran todos los demás. Es lo mismo, hermano, se está uno cayendo en lo mismo, perdiendo los principios éticos y morales que tiene la raza humana, que somos, como dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos, hermano, la semejanza de Dios, como aquel hermano que fue un gran pecador, como aquel que es bien santo. Tenemos la imagen de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos eso. Y el hermano perdió eso en busca del poder y de la riqueza. Acá se olvidó, hermano, que él estaba para proteger. Romanos 13 dice que la ley, o el que lleva la espada, es para proteger al bueno y castigar al malo. Pero este hermano estaba actuando de una manera que él quería quedarse con la propiedad. Y lo vemos actuar con frialdad, hermano. Lo vemos caminar, hermano, como si nada pasaba. Todo normal. Porque dice que él llegó, dice, a la casa. Llegó triste. Dice, versículo 4, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Entonces esa es la respuesta. Esa respuesta a él le molestó y se fue triste. Triste porque él tenía, hermano, él no podía aceptar un no como respuesta. Él sabía que era poderoso y por lo tanto él podía hacer con el poder lo que le diera la gana. No le importaba si la Biblia decía que nadie podía tomar una propiedad si no era de la misma tribu, si no era de la misma familia. La herencia no se podía dar, no se podían vender las tierras, porque la tierra, ¿sabe por qué no se podían vender las tierras? Porque la tierra era de Dios. La tierra era de Dios, por lo tanto no se podía vender, solamente se podía heredar del papá a los hijos, porque como la tierra era de Dios, no se podía vender, y este hombre estaba deseando comprársela. Y aquel hombre dice, no te la voy a vender, porque no se podía vender la tierra, porque la tierra le pertenece a Dios. Entonces por eso, hermano, aquel hombre sencillo no tenía poder, pero tenía la verdad de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermano, que este hombre hace toda aquella acción para quedarse con su mujer. Entre los dos hicieron eso y se quedan con la tierra. Esta fue la ocasión para que, hermano, venga el profeta. Dios le habla al profeta Elías, diciéndole la situación que estaba viviendo. Porque fíjense, el hombre piensa que se puede esconder del hombre, pero de Dios nadie se esconde. Dice que, hermano, Dios, hermano, lo vio. Dios vio todo lo que estaba sucediendo, aquel complot que la mujer puso en el versículo 10, que le dijo a los hombres, diciendo que dijeran cosas, que atestiguaran en contra de él, que había blasfemado contra Dios, rey, y contra el rey. Entonces les dijo a ella, mandó unas cartas diciendo a los ancianos de Israel, diciendo, ha blasfemado, ha blasfemado, ha ofendido al rey. Y imagínense que todos los ancianos quedaron que Nabot ofendió a Dios. Y eso era un enojo para ellos que dijeran. Pero fíjense cómo fue planeado el plan. Puso no solamente el plan de que había ofendido, que había blasfemado, sino que los mete en ayuno y en oración. Porque la gente se puede ir, hermano, como dice, no, si ese líder habla de Dios, dice que ama al Señor y por eso es un hijo de Dios. Sabe, hermano, el que está en el poder no ama a Dios, ama al poder. Y está ahí diciendo que ama a Dios, porque para atarantar a todos aquellos cristianos que no tienen fundamento y diciendo, ese es hijo de Dios. No, hermano, ellos no están interesados. El que tiene poder, el que tiene dinero, casi nadie está interesado en estar haciendo las cosas como Dios le agrada. Ellos solamente tienen hambre de poder. Pero aquí dice que pusieron en ayuno. Dice, versículo 12, promulgaron ayuno y pusieron, dice, a Nabot delante del pueblo, pensando, hermano, que lo estaban haciendo delante de Dios y era lo que a Dios le agradaba. Pero cuando eso sucede, es que viene palabra de Dios al profeta Elías. Y entonces, viene el profeta Elías y pronuncia sentencia contra ellos. Y la sentencia, hermano, la encontramos porque dice más adelante en el versículo 18, le dice el Señor, levántate, desciende y encuéntrate con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Le dice el Señor, levántate y vete. Y dice, el 19 dice, y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mandaste también
a despojar, no mataste y también has despojado. Volveré a hablar diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar que lamieron los perros, la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y tu misma, dice, tu misma sangre. Imagínense, viene, hermano, la palabra de Dios a través del profeta Elías a pronunciarle, hermano, sentencia en contra de Acab. Él pensaba que nadie se había dado cuenta, pero Dios estaba mirando. Dice la palabra de Dios que Él vela, sus ojos están puestos sobre los hijos de los hombres a ver quién hace lo malo, quién hace lo bueno. Nadie dice que el rey está en la mano de él, dice la palabra del Señor. Y el juicio que trae, hermano, dice que los perros, dice, comerán junto al muro de Jezreel. Versículo, dice, 23 dice, de 23 dice, de Jezreel también ha hablado Jehová diciendo. No solamente viene y le trae juicio a él, sino también le trae juicio a la mujer. Porque quizás cualquiera aparentemente hubiera dicho, no, aquí solamente el que actuó fue Acab. Pero Dios miró, hermano, la acción de la mujer, que ella planificó todo. Entonces él viene y le dice al profeta, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Tu misma sangre, le dice, tu misma, ahí mismo. Así como lo has hecho, así harán contigo. Porque la Biblia dice, hermano, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si el hombre cosecha maldad, él va a recoger maldad. Si siembra maldad, cosechará maldad. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos, hermano, cuidado de todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Porque fíjense, hermano, ahora en día es fácil odiar. Es fácil, hermano, llenarse de odio sobre las personas que nada le han hecho a uno. Hay gente, hermano, hoy que las redes sociales están a todo lo que da. La gente odia a todo mundo. Hermano, usted puede ver, hermano, a artistas que ni siquiera conocen. Las personas, la mitad son comentarios positivos, la otra mitad son comentarios ofensivos, ofendiendo a la gente, hermano, y tantas cosas que hay. Pero que un cristiano lo haga, o sea, eso no lo puedo creer yo. Está bien que lo hagan los que no tienen valores del Señor, pero aquellos que tenemos buenos valores, no podemos tirar todo ese tipo de veneno en las redes sociales comentando, aunque no estemos de acuerdo. Yo a veces, hermano, por eso no comento, pero a veces no doy nada para que nadie se vaya a ofender ni por un like que di o por un like que no di. Por eso mejor no comento nada para que nadie se ofenda si le dije bueno o le dije malo. Porque uno a veces no sabe, hermano, cómo la gente actúa. Pero, sabe, hermano, a Dios no se le escapa nada. A Dios, hermano, nadie se le escapa nada. Le dice la palabra que viene, le dice, el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre. Ese es el juicio que Dios estaba determinando sobre él, sobre Acab. Pero no solamente trajo palabra para él, sino también para la mujer, para Jezabel. Le dice de Jezabel, también ha hablado Jehová diciendo. Lo mismo, los perros lamerán, versículo 23, los perros lamerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Cualquiera, hermano, al escuchar esas palabras, hermano, se cae ahí conmovido, ¿verdad? Pero la sentencia de Dios estaba echada ya sobre ellos. La maldad de ellos los había alcanzado, porque aunque después, hermano, se arrepiente acá, aunque se arrepiente él, las consecuencias, hermano, de lo que ellos se habían hecho, se le alcanzó. Porque, hermano, esta palabra se cumplió más adelante en el capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 37, la Biblia dice que el rey, hermano, se va a la guerra. Y él se va disfrazado, hermano, y el cual dice, no, para que no me identifiquen. Pero dice que el versículo 37, 22, 37 dice, pues murió, ya más adelante, porque dice que una flecha, él se cubrió y una flecha, dice que lo traspasó. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y lo sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro. Y en el estanque de Samaria, los perros lambieron su sangre. También las
dice, las rameras se la lavaban ahí, conforme la palabra que Jehová había hablado. O sea que la palabra se cumplió en la vida de Acab. Y alguien puede decir, no, es que Dios, hermano, se va a olvidar de la maldad que hice. No, pero nosotros no podemos ir por el mundo y tener los valores que el mundo tiene, porque ellos tienen la paga tarde o temprano. Alguien puede decir, Dios se va a olvidar, porque uno piensa que Dios se olvidó. Hicieron la maldad y pasan los años y no reciben su castigo, su merecido. Hicieron la maldad y no recibieron su merecido. Pero pronto, tarde o temprano le alcanzará la maldad, dice la palabra de Dios. Porque el primero que murió aquí fue el rey Acab. Él fue el primero que murió. Él pensó que no iba a morir yendo a la guerra. Porque pasaron los tiempos, dice que él que iba a la guerra contra los sirios. Y dice que cuando fue, hermano, dice que pasaron unos años para ir a la guerra. Y cuando viene, hermano, él dijo, voy a ir disfrazado para que no me vayan a conocer. Y uno viene y dispara ahí por accidente una flecha y va y le pega al rey. Y ahí muere desangrado. Porque, ¿sabe? La palabra se cumple. Y alguien puede decir, hermano, no, es que Dios no iba a cumplir también, porque Jezabel sabe que el primero que muere es Acab. Muere en la guerra y después de que él, digamos, herido, muere por una flecha fortuita, digamos, que le cae a él en el campo de batalla. Los perros lamben la sangre conforme la palabra dicha por el Señor. Y quizás, hermano, aunque esta profecía estaba enfocado en él, también decía una profecía que también le iba a alcanzar a esta mujer llamada Jezabel. Pero ella se quedó viva. Ella siguió reinando por otros 12 años más. Ella se quedó ahí reinando en Israel. Ella quedó y cualquiera pudo haber pensado en la profecía de Elías. Ya no se cumplió, porque después de la muerte de Acab pasaron 12 años para que la palabra de Dios se cumpliera en aquella mujer malvada, que, hermano, en muchas veces anduvo persiguiendo al profeta Elías. Entonces, este matrimonio era un matrimonio, pero de aquello, ¿verdad? Que aquella mujer tenía una influencia en la vida de aquel hombre que se puede ver, no era nada positivo, era negativo, porque el hombre era del pueblo de Dios. Pero él se casó con una mujer, como dice la Biblia, se unió a un yugo desigual, con una incrédula. Por lo tanto, terminó cediendo él, no ella a él. O sea, ella lo llevó por su camino y no él llevándolo por el camino de Dios. Pero qué importante, hermano, que Dios no se olvida. La palabra que Él ha dicho, Él la va a cumplir. Porque dice que aunque la profecía quizás hubiera pensado alguien que ya no se había cumplido, la Biblia dice en el capítulo, también en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, versículo 34, ahí encontramos de que un día esta mujer estaba en el palacio. Ahí habían pasado 12 años. Se arregló el pelo. Luego dice que se asomó a la ventana. Y dice que Jehú se acercaba y le habló en el último intento por ejercer su poder. Ella, hermano, estaba arreglada ahí. Ella pensaba que nada le iba a pasar. Y se cumple la palabra que dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 34. Del segundo libro de los Reyes dice, entró luego. Y después que comió, bebió, dijo, id ahora y ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual Él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, es la heredad de Jezreel, comerán los perros sus carnes de Jezabel. Como Dios, hermano, cumple su palabra. Pero por eso, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos, hermanos, porque pasaron 12 años para que Jezabel recibiera su castigo. Pero ¿en qué mundo ellos, hermanos, se movían?
en qué manera, en qué valores ellos se movían. A ellos no les importaba nada, hermano. A ellos les importaba el poder. Pensaban que nunca se les iba a acabar. Hay muchos hombres, hermanos, en la historia que han vivido de esa manera, con una maldad, pero que tal maldad que han tenido, hermano, que no les ha importado. Han matado personas, hermano, han violado mujeres, a niños y todo eso. Y cualquiera puede pensar, este no recibirá su castigo. Dios se encargará de su castigo. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no nos corresponde juzgarlos a ellos, sino solamente pedir misericordia por ellos. Porque los valores que nosotros tenemos son contrarios a lo que ellos tienen. Pero a veces uno se mueve en ese mundo y puede ser llevado por el odio, puede ser llevado por la miseria que el mundo, hermano, tiene, que es odiar, hermano, al que no le ha hecho nada. Y odian a todo mundo, ¿verdad? Y hablan de todo mundo, pero no. Nosotros, hermano, no tenemos que ser parte de ello. Porque la Biblia dice, hermano, que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros, hermanos, no podemos tener los valores que ellos tenían o que ellos tienen, porque ellos odian a todo mundo sin que las personas le hayan hecho mal, ni la conocen ni la están ofendiendo, solo porque no piensan igual que él, solo porque no piensan igual que ella, solamente porque se viste diferente, porque piensa diferente, y por eso comienzan a ofender. Pero, hermano, que esa maldad a nosotros no nos alcance, que nosotros no estemos llenos de odio, odiando a aquellas personas que ni siquiera las conocemos, ni siquiera las hemos visto alguna vez y ya las estamos odiando. Esa persona ni siquiera me ha hablado, pero ya me cae mal. Esa persona ni siquiera me ha hablado, pero con solo que algo veo de ella me comienza a ver la sangre, dicen una. No, hermano, nosotros no estamos para tirar ese veneno, ese odio. Nosotros somos diferentes, porque esto es lo que esta gente, hermano, hacía. Por eso nosotros, hermano, debemos mantenernos fuera de eso, amando al prójimo como una creación de Dios. Y un día vamos a hablar de eso, de la creación de Dios, porque nosotros somos la imagen de Dios, y como usted y yo somos la imagen de Dios, todos, hermanos, 8,000 millones de personas somos la imagen de Dios. Así sean musulmanes, así sean católicos, así sean, hermanos, de la pandilla que sean, así sean del ejército contrario al que soy yo, así sean, hermanos, del partido político que no soy yo. Son la imagen de la creación de Dios. Somos la imagen de la creación de Dios, y todos somos iguales. Debemos amarlo. Fíjense, aunque la Biblia dice que Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, ahí va incluido todos. Todos va incluido, que Dios amó todo el mundo. Pero, hermano, de todo el mundo, no todo el mundo cree en Él. Pero eso no quiere decir que nosotros no le debemos amar. Debemos amarlo como Él amó al mundo. Igualmente, porque nosotros tenemos los valores del reino de Dios, y nosotros somos diferentes al mundo. Pero eso es importante. ¿Sabe? Cualquiera puede decir, no, es que odió. Dios lo pasó por alto. No, Dios no lo pasa por alto. Esto, hermano, que tal vez, fíjense que todo lo que hizo el plan para matar a Nabot fue la mujer. No fue acá. Pero el castigo, hermano, el juicio de Dios fue sobre él, primeramente, porque él se había dejado influenciar por la mujer. Y luego Dios tenía para ella también. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos, hermanos, nos mantengamos en nuestro corazón, no albergando nada, que nuestra vida solo tenga la paz, y que nadie, hermano, venga a nosotros a decirnos, así tenemos que hacer las cosas, que tenemos que sacar eso, hermano, debemos sacar todo eso que la gente nos quiere meter, sino que nuestro corazón debe ver paz y amar, hermano, a los demás, y que nadie, hermano, decida por nosotros, que nadie ponga en nosotros la otra cosa que no sea la que el Señor ha puesto en nuestra vida, que es su palabra. ¿Sabe? Que si nosotros crecemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que Dios no, hermano, Dios no ha mandado a odiar. Señor, hermano, dijo que debíamos amar a nuestro enemigo. Debemos amarlo de manera como a nosotros nos amamos, y nadie, hermano, nadie se golpea a sí misma, nadie se odia a sí misma. Por eso Dios, hermano, fue claro en su palabra, porque esa influencia que esta mujer tuvo sobre este hombre es la influencia misma del mundo sobre nosotros, que nos influencia, hermano, de una manera que cualquiera, hermano, cualquiera puede ser influenciado, pero nosotros no somos de eso.
Porque aquí, hermano, nos da una lección la palabra del Señor. Que así, hermano, como todo lo que hagamos, eso mismo llegará a nuestra vida. Aún, hermano, que a veces podemos decir, no, es que, por ejemplo, David, hermano, después de haber fallado, se arrepintió. Pero el pecado lo alcanzó después. También este hombre se arrepintió acá de lo que había hecho. Más adelante, usted lee los versículos que no leí, dice que se arrepintió. Pero la consecuencia de la palabra dicha por el profeta se cumplió. Entonces, sabe, hermano, es importante que nosotros mejor no tengamos que pasar por esas penas que el pecado produce sobre aquellos hermanos que están odiando, que están queriendo más. Y es el pecado de ellos era que ellos que tenían hambre de poder, ellos tenían responsabilidades que Dios les había dado, que era de cuidar a la gente, pero ellos descuidaron por el poder, por el deseo de hacer más, hermano, tener más y querer ese capricho que tenía. Yo quiero tener eso y eso lo quiero para mí. Pero Dios, hermano, no quiere que estemos conformes con lo que Él nos ha dado. Que Dios nos ayude a nosotros a hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Así que en esta hora ese es el pensamiento que yo quiero dejar, que es importante nosotros mantenernos en los valores que el Señor nos ha dado. Y no ser del montón y diciendo, no, es que yo amo a mi manera. No, solo hay una manera de amar a los demás. Amarlo como a nosotros mismos. Si no, hermano, no estamos haciendo nada. Por eso es importante que mantenernos en el Señor para que Él sea el que transforme nuestra vida a través de su palabra. Y conforme su palabra, hermano, vaya entrando en nuestra vida, vamos a ir mirando cómo Dios va a ir creciendo en nosotros. Porque, ¿sabe? Hablamos de otras cosas. Y se habla de mucho, hermano, pero cómo debe de vivir el cristiano no se habla mucho. De cómo se debe amar a los demás no se habla mucho. De estas porciones, hermanos, se hablan, pero se hablan de otras cosas, que no es lo que ellos, hermano, viven. Porque esto, hermano, nos debe dar una lección de que nada de lo que, hermano, nosotros hagamos se quedará sin que tenga las consecuencias. Y esta consecuencia era que ellos, hermanos, habían hecho algo malo y dice que eso le iba a regresar a ellos. El mundo, hermano, anda pensando y dice, ay, el karma, dicen. La Biblia le llama la siembra y la cosecha. En lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos, nosotros amando a los demás. Y no importando si no lo conocemos. No importando si alguien lo vimos ahí en las redes y ya le dijimos que no nos cae bien. Pero hermanos, mantengámonos nosotros en los valores que el Señor quiere, que no odiando a nadie, sino amándolo como a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ese es el pensamiento que en esta hora el Señor quiere que nosotros nos llevemos. Que nada en este mundo se quedará sin su paga. Porque si nosotros amamos, también nos amarán. Pero si nosotros odiamos, tarde o temprano, eso llegará a nuestra vida. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Te damos a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque nos hablas a través de ella y nos enseñas de la importancia que tiene, Señor, el tener valores, Señor, en nuestra vida. Y los valores que tú nos enseñaste, Señor, es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y quizás, Señor amado, a veces nosotros nos vamos, Señor, porque otras personas nos inducen, Señor, a hacer lo malo, a pensar de otras personas que ni siquiera conocemos a veces. Pero, Señor amado, ayúdanos para que podamos, Señor amado, crecer en nuestra vida personal. Así que en esta hora, mientras oran, quiero hacerle una invitación. Si hay alguien que quiera aceptar o quiere reconciliarse, es la oportunidad que Cristo está ofreciendo para que vengamos a Él. Quiere hacerlo, póngase de pie. O si a través del video nos está mirando y quiere hacerlo por primera vez o quiere reconciliarse, es la oportunidad que Cristo está ofreciendo. Quiere hacerlo en esta hora, queremos orar por usted. Queremos hacer la oración para que el Señor perdone sus pecados, para que el Señor pueda limpiarlo de toda maldad. Quizás a veces estamos odiando sin que nadie nos haya hecho algo, pero que Dios nos ayude a no tener ese corazón ahí en medio nuestro, o ahí, si quiere hacer la oración, podemos hacerlo. ¿Quiere hacerlo? Si no hay, pues damos gracias al Señor Padre, te damos gracias.